Bien, retornamos. Ahora sí tenemos la presencia del flamante ministro de Defensa, Javier Eduardo Zavaleta López. Un gusto tenerlo, ministro. Bienvenido. Buenas noches, Enrique Salazar desde Santa Cruz. Hablemos claro para todo el país y a nivel internacional. A usted en La Paz, felicitaciones y gracias por la deferencia de venir unos minutos por lo menos al programa. Lo teníamos previsto unos minutitos antes, pero cuestión de cuadre, de enlace, y ya estamos al aire. Ministro, buenas noches. Buenas noches, pues, Enrique, un gusto estar contigo y a ver si algún rato puedo estar por allá visitándote. Bien, felicitaciones por el nombramiento. Sé que es de gran responsabilidad por lo que significa la cartera del Ministerio de Defensa, ministro. Sí, es una gran responsabilidad, es una de las carteras más importantes del Estado boliviano. Imagínate tener a tu cargo la seguridad y defensa del Estado y todo el contingente de las Fuerzas Armadas. Es una tarea de gran envergadura, pero bueno, estamos aquí para dar lo mejor de uno y espero que Dios acompañe esta gestión. Siempre lo hemos visto en las pugnas, como diputado al frente. Nació el 20 de agosto de 1970 en La Paz y es arquitecto, ¿correcto? Sí, correcto. Diputado, he sido diputado los últimos años, he sido diputado uninominal, 3 veces reelegido en mi circunscripción aquí. Además aprovecho para mandar un saludo a todos mis hermanos, hermanas de aquí de La Paz, de la circunscripción número 6, todo lo que es la avenida Periférica, Chuquiaguillo, Villa Copacabana, Miraflores, Villa San Antonio y bueno, tantos barrios. Pues un fuerte abrazo a todos ellos. Bien, al principio del programa mostramos la posesión. ¿Usted ya la vio la posesión? ¿Pudo verla a través de los medios? Sí, sí, sí. Ah, correcto, correcto. Sí, he podido ver en el informativo de hoy. Bien. ¿Cuál fue la principal tarea que le dijo el presidente Evo Morales? ¿Vas a reemplazar a Reimi, ministro de Defensa, que está un poquito delicado de salud? Tienes que reemplazarlo a él y esta es tu principal tarea. ¿Qué le dijo el presidente Evo Morales que podamos conocer los bolivianos, ministro Zavaleta? Bueno, principalmente darle continuidad a los proyectos que ha iniciado Reimi Ferreira y que datan incluso algunos de más tiempo antes de Reimi. Por ejemplo, garantizar de que este año se inaugure el sistema de radares en Bolivia, terminar de consolidar la escuela antiimperialista, que es uno de los mayores retos de las Fuerzas Armadas en cuanto a que se está generando una nueva doctrina de defensa a partir de esa escuela. Y tratar de estar en cada momento que se requiera en las cientos de guarniciones militares que tiene nuestro país, para estar al lado de nuestros soldados y de nuestros oficiales, viendo de que no les falte nada en su labor tan importante que cumplen resguardando las fronteras bolivianas. Por lo tanto, básicamente yo diría que es una gestión de continuidad de lo que ha estado haciendo Reimi, además muy anclada en la lucha contra la corrupción. El objetivo es de que esas señales que ha dado Reimi Ferreira de lucha contra la corrupción sean mejoradas, sean superadas, y es un trabajo difícil, pero es una línea que el presidente da, en este caso al Ministerio de Defensa, para continuar esa lucha contra la corrupción. Correcto. Siempre se ha dicho que la amplitud de nuestras fronteras con los países vecinos, limítrofes, impide que tengamos mejor control, pero que ahora en la gestión que usted está continuando, el que quiera hacer dañineras, como se dice, el que quiera hacer daño a nuestro país, sea por contrabando o por otro tipo de actividades, que le cueste penetrar a nuestro país. Si lo hace adentro, que le cueste salir, ministro. Así es. Desde hace varios años ya en el gobierno del presidente Evo Morales hemos estado redistribuyendo el contingente militar en Bolivia, porque antes la mayor parte de los militares estaban en las ciudades, porque se las utilizaba las Fuerzas Armadas, más para represión interna, para inteligencia al interior de la patria en términos políticos, pero no para el resguardo de las fronteras. Entonces, en cambio, con el presidente Evo se ha estado redistribuyendo el contingente para tratar de llevarlos a frontera.
Como tú dices, la frontera es bastante amplia en el caso de Bolivia, pero nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un gran trabajo y con el tema de los radares, con el sistema de radares, esto va a ser mucho más fácil porque uno de los grandes problemas que tenemos relacionado al narcotráfico es el sobrevuelo de nuestro país, de nuestro territorio, por aeronaves que transportan cocaína, es decir, aeronaves ilícitas. Entonces, una vez que tengamos los radares ya funcionando este año, vamos a poder controlar ya los cielos de forma mucho más eficiente y esto va a tener su repercusión indiscutiblemente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Ha tenido tiempo de tener un primer encuentro ya con las Fuerzas Armadas, con la cúpula, o todavía porque la posesión fue hoy en la mañana? Sí, inmediatamente posesionado, ya he agendado una reunión el día de hoy, pero ha sido una reunión todavía preliminar con el alto mando, una reunión de presentación, pero el objetivo es que en el transcurso de los próximos días ya pueda interiorizarme mucho más de los proyectos, los programas y sobre todo la política de defensa a todo nivel, ¿no? Entonces calculo que en el transcurso de esta semana voy a tener reuniones técnicas mucho más en profundidad. Perfecto. ¿Y cómo encontró el ánimo de los militares, de la cúpula de nuestro país? Muy bueno, muy bueno. Son militares de mucha trayectoria en sus fuerzas y sobre todo hay un compromiso muy arraigado con esta visión de la soberanía boliviana que le ha impuesto el presidente Evo Morales desde que llegó al gobierno. Yo veo militares muy comprometidos y con un alto nivel de capacidad profesional, por lo tanto muy satisfecho hasta el momento de todo lo que estoy encontrando en las Fuerzas Armadas y bueno, si hay algo malo lo vamos a mejorar, lo vamos a superar y lo bueno lo vamos a todavía hacer mucho más bueno. Perfecto. ¿Y cuál es el rol que tienen las Fuerzas Armadas en el clima positivo democrático de un país, en este caso el nuestro, el boliviano? Mira, lo bueno es de que la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas no es solamente la defensa y la seguridad, sino también una labor social que se le está cumpliendo a cabalidad. Las Fuerzas Armadas en este momento participan, por ejemplo, en la distribución del bono Juancito Pinto para evitar que niños y niñas bolivianas caigan en la deserción escolar, que abandonen el colegio. Entonces, ahí es un papel fundamental, es una institución que coopera cada año en la distribución del bono Juancito Pinto, lo mismo en la renta dignidad, una labor de justicia hacia nuestras personas de la tercera edad, a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, y son las Fuerzas Armadas las que se encargan de este trabajo. Por lo tanto, actualmente yo diría que las Fuerzas Armadas tienen una cara diferente a la que tenían, recuerdas tú, en la década del 80, del 90, cuando las Fuerzas Armadas al gobierno de turno no tenían ningún inconveniente en rendirle pleitesía a Fuerzas Armadas extranjeras, al punto de lo que recuerdas fue la entrega de nuestros misiles de fabricación china a fuerzas extranjeras. Por un plato de lentejas entregaron nuestra tecnología. O la década del 70, cuando nuestras Fuerzas Armadas eran el instrumento de represión, el instrumento de la dictadura para reprimir, asesinar, hacer desaparecer a todo aquel que se oponía a esos regímenes dictatoriales. Por lo tanto, indiscutiblemente nuestras Fuerzas Armadas hoy tienen otra cara y mi objetivo es continuar en esa línea, brindarle a la población Fuerzas Armadas mucho más profesionales, mucho más comprometidas con su pueblo y vamos a seguir trabajando en eso, que ha sido también la línea del ministro Reymi Ferreira. Bien, si bien la mirada del ministro de Defensa, en este caso usted, el ministro Javier Zabaleta, no solamente es lo militar, también ver los otros estamentos. ¿Cómo está el clima social en Bolivia interno de nuestro país? Yo diría que mucho mejor. Mira, la decisión del presidente Evo Morales de haber abrogado el Código Penal
Es una decisión muy sabia en cuanto a que, primero, de que ratifica esa voluntad de jamás aprobar una ley o alguna norma en contra de la población, jamás hacerlo. Y bueno, al manifestarse la población, hayan sido muchos o hayan sido pocos los que estaban en desacuerdo con el Código Penal, al haberse manifestado en contra, no tenemos ningún inconveniente en darnos un tiempo más para discutir el Código Penal y abrogarlo de tal forma de que se abra un amplio debate en toda la población y en 6 meses, 8 meses, 10 meses o tal vez 20 meses más, no sé, no hay ningún plazo establecido, seguir discutiendo el Código Penal y que el próximo Código Penal se lo apruebe con la socialización suficiente, con la validación suficiente de parte del pueblo, como debía habérselo hecho, ¿no? Y lamentablemente no se lo hizo. Por lo tanto, esa decisión ha descomprimido un momento difícil que hemos tenido desde el mes de noviembre del año pasado, pero en buena hora, ya creo no hay razón alguna para continuar ese tipo de movilizaciones y nos dedicamos todos los bolivianos a comenzar a aprovechar el buen momento que se comienza a forjar en la economía internacional y en la economía boliviana. Mira, todos hablan de lo que fue la época de las vacas gordas, en la época del 2009, del 2010, del 2011, del 2012. Algunos de la oposición nos dicen no aprovecharon la época de las vacas gordas, nosotros decimos que sí lo hicimos, que se hicieron muchas cosas en el país, muchas familias nos miran desde sus casas y nos dicen yo me favorecí con ese momento de las vacas gordas en la historia reciente o no. Bueno, ahora yo quiero decirles que se avecina otro momento de las vacas gordas aquí en Bolivia. Esto lo dicen las cifras a nivel internacional, es decir, vamos a vivir un buen momento económico este 2018, el 2019 y seguramente un par de años más. Entonces, ahí tenemos dos opciones, o utilizar ese buen momento económico que se viene para el país, generando emprendimientos, haciendo empresa, generando fortuna, riqueza para nuestras familias, etcétera, en lo privado, pero también en lo público. O el otro camino que podemos tomar finalmente es también dedicarnos a la marcha, a la política partidaria, a la pre-campaña, al bloqueo, a ese tipo de cosas, al paro cívico, etcétera, y dejar pasar un momento que seguramente algunos que sepan aprovechar este momento mejorarán sus condiciones de vida y mejorarán las condiciones de vida de su familia, pero es una decisión ya personal de qué departamento, de qué municipio, de qué familia, de qué persona, de qué compatriota decide el futuro de sus acciones. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzado en que vamos a, y lo dijo el presidente en su discurso, este año es muy probable que tengamos doble aguinaldo y que las cosas mejoren. El barril del petróleo ya está superando los 61, 62 dólares, por lo tanto, imagínate, estábamos con 40, 30 y tantos dólares el año pasado, casi la mitad, y si no aprovechamos este buen momento, será responsabilidad de cada uno. Eso lo recalcó ayer el presidente Evo Morales en su mensaje a la Nación, donde indicaba de que Bolivia tiene la menor inflación en América del Sur y también el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia. Pero usted ratifica ello lo que dijo hace unos minutos, de que fue una decisión sabia, inteligente del presidente Evo Morales de solicitar la abrogación del Código Penal porque la reacción fue casi inmediata, bajó la tensión social y eso lo hemos visto en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, donde indican lo que se tenía previsto, marchar, bloquear en tal lugar, se esperan 2, 3, 4 días para tomar determinaciones y finalmente no desgastar la situación, ministro. Sí, definitivamente no desgastar esa estabilidad política y económica que tanto nos ha costado, esa estabilidad que recuerdas tú en épocas del gobierno de, qué sé yo, de Sánchez de Lozada, de Jaime Paz Zamora, de Hugo Banzer Suárez, era impensable. Ahí había momentos en los que no se sabía de dónde iba a venir el tiro, porque las movilizaciones terminaban en muerte,
los bloqueos y los paros eran verdaderos bloqueos, verdaderos paros, donde habían ciudades sitiadas durante semanas, donde no sabíamos quién iba a ser el presidente porque se estaban ahí jugando pasanacu en el Parlamento o entre partidos políticos, etcétera, todo. Y ni hablar de la inflación, ni hablar del tipo de cambio, donde no sabías si los 100 bolivianos que tenías hoy, mañana iban a seguir costando lo mismo. Entonces, mira, tantas décadas de inestabilidad y hoy vivimos 12 años de estabilidad política, económica, y eso es un tesoro que no es para un masista o para el presidente Evo Morales. Ese tesoro lo tenemos que cuidar entre todos los bolivianos. Por eso cuando el presidente vio que había resistencia al Código Penal, sin ningún inconveniente, pues lo discutimos un poco más, lo abrogamos y veremos qué tipo de código se aprueba una vez de haberlo debatido. Así que sin ningún inconveniente lo hicimos, porque la idea es cuidar esta estabilidad que tanto nos ha costado. Perfecto. Un par de preguntas más, porque usted tiene que cumplir otros compromisos también en otros lugares y nosotros terminar el programa. Antes, a las 22:24, la cuenta de Facebook me pasa del Ministerio de Comunicación, que recientemente fue aperturada por el presidente Evo Morales en Facebook, 3.456 me gusta, 3.774 seguidores, 799 comentarios en video, 1.104 interacciones en el video, promedio de 1.500 me gusta por hora, dato actual en este instante, según nos proporciona el Ministerio de Comunicación a las 22:24, hace casi 20 minutos. A ver, ¿hay sectores, hay movimientos en nuestro país, pregunta corta, respuesta corta, ministro, que tienen ganas de estropear al gobierno, de hacerle daño, que se vaya el presidente Evo Morales? Sí, hay una intencionalidad de desestabilizar al gobierno. Se han dado cuenta de que es muy probable que volvamos a ganar las elecciones del 2019 y están intentando desestabilizar al gobierno, desestabilizar la economía y generar convulsión. Espero que no cumplan esos objetivos. Bien, y la última. Antes no se movía nada en la calle, no había movimientos, no habían paros cívicos. Hoy han sucedido, hace poco hubo en Santa Cruz, y por lo menos en la ciudad, en la periferia, y en varios sectores de provincia se acató. ¿Por qué se da ahora? ¿Es por los 12 años de gestión? ¿Hay un resquebrajamiento? ¿Es normal? ¿Esto se recupera? ¿Cuál es el análisis que hace usted? Bueno, es muy difícil generalizar las últimas movilizaciones que hubieron, porque habían dos tipos de reivindicaciones ahí que lo entendemos y lo asumimos. Una era un código penal cuya redacción daba a múltiples interpretaciones y una susceptibilidad manifiesta de determinados grupos, como por ejemplo las iglesias, la católica, las evangélicas, etcétera, los sectores profesionales, en este caso los médicos, transportistas y algunos sectores como la propia Central Obrera Boliviana, cuya observación era a un código penal que no había sido bien socializado y hay que asumir nuestra responsabilidad también. La Asamblea Legislativa no hizo una buena socialización, por lo tanto había confusión. Y bueno, la gente salió a las calles también alentadas por un terrorismo en redes sociales donde inflaban las cosas, distorsionaban, etcétera. Y bueno, la gente estaba en las calles, pero también había la gente que sale a las calles porque no quiere que el presidente, que el movimiento al socialismo vuelva a ganar las próximas elecciones. Entonces, yo creo que se juntaron ambas cosas, pero la decisión, como te decía, inteligente del presidente Evo Morales de darse un tiempo más para discutir el código y abrogarlo, es decir, anularlo, nos permite aclarar la situación política. Es decir, ahora ya con absoluta certeza podemos saber
de que los que están saliendo a las calles a movilizarse no son ya gente detrás de un código, detrás de una ley, detrás de un sentimiento sano. Los que están saliendo son militantes de partidos políticos que quieren que su candidato gane las elecciones del 2019 o participe en las elecciones del 2019 sin un contrincante como el presidente Evo Morales. Eso es lo que están pidiendo en las calles y bueno, ahora la cosa está clara y lo bueno de todo esto es que no es gente que se está movilizando porque no tiene alimentos o porque no tiene trabajo o porque, qué sé yo, la devaluación le ha quitado su sueldo, etcétera, ¿no? O por la excesiva inflación en el país como Argentina y otros países. No es gente que se está movilizando por ese tipo de reivindicaciones. Están reivindicando, están saliendo porque quieren que su candidato participe en las elecciones del 2019 sin oponerse o sin competir con Evo Morales. Y, en fin, están en su derecho de seguirse movilizando, ¿no? Perfecto, ministro. Le agradezco por darse el tiempo, venir a nuestro programa y espero que una próxima oportunidad ya nomás hablemos de diversos tópicos que nos interesan a los bolivianos y especialmente de su cartera. Que tenga mucho éxito en su tarea, que tenga buenas noches, ministro Zavaleta. Gracias por venir. Muchas gracias, Enrique. No, muchas gracias, pues, y con gusto, cuando quieras, estoy aquí para conversar de cualquier tema. De igual manera, muchas gracias, éxito. Le pido una pausa, por favor, 2 minutitos y vamos a la parte final. Ya volvemos.